Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En esta tarde vamos a analizar algo que tiene que ver con el tiro parabólico o también conocido como lanzamiento de proyectiles, ¿sí? En primer lugar, debemos comprender que el tiro parabólico es un movimiento que está compuesto por dos movimientos que podrían considerarse independientes. Primero, está conformado por un movimiento horizontal, el cual vamos a trabajar como MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y por un movimiento vertical, el cual se trabajará como caída libre. Entonces, debemos comprender primero que en el tiro parabólico se considera un cuerpo o una partícula que se desplaza siguiendo una curva. Listo. Para que esto suceda, se entiende que debió salir con una velocidad que tiene algún grado de inclinación. En este caso, vamos a analizar el problema y lo vamos a solucionar. Me indica lo siguiente. Un proyectil se lanza con una velocidad inicial de 25 metros por segundo en un ángulo de 45 grados. Consideremos entonces que este vendría a ser el vector que define o que representa la velocidad del cuerpo, una velocidad inicial de 25 metros por segundo con un ángulo de 45 grados. ¿Listo? Ahora, trabajar el tiro parabólico, tal cual se explica aquí en la gráfica, no es viable. Por lo tanto, vamos a dividir este movimiento en dos. Como habíamos mencionado hace un momento, en un movimiento horizontal, que va a ser movimiento rectilíneo uniforme, y en un movimiento vertical, que lo vamos a trabajar como caída libre. Para eso, esta velocidad la vamos a descomponer. Entonces, graficamos el vector velocidad acá de una forma un poquito más amplia y tendríamos 25 metros por segundo y un ángulo de 45 grados. Esta velocidad inicial del cuerpo yo la puedo descomponer en una velocidad en X y en una velocidad en Y. Y utilizando las funciones trigonométricas podré determinar cuánto vale cada una de esas componentes. Es decir, una velocidad inicial que tiene un ángulo de 45 la voy a descomponer en una velocidad inicial en X y en una velocidad inicial en Y. Utilicemos entonces las funciones trigonométricas. Trabajemos primero con la función seno. Seno de un ángulo sabemos que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En el caso de este triángulo, si empezamos a sustituir los valores, tendremos seno de 45 grados, que es el ángulo, es igual a cateto opuesto, que en este caso es BY, sobre la hipotenusa, que es 25. Recordemos que el cateto opuesto es el cateto que está al frente del ángulo. Listo. Este 25 que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y me quedaría seno de 45 por 25 es igual a BY. Calculo seno de 45, que es igual a 0.71 por 25 es igual a BY. Multiplicamos entonces 0.71 por 25 y tenemos el valor de 17,75. 75 BY. Entonces tengo el valor de la velocidad inicial en Y, en este caso 17,75. Con la función coseno, yo puedo calcular la otra velocidad. Ya tengo BY, ahora me haría falta calcular BX. Entonces, mismo criterio, coseno de alfa es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Si sustituyo los valores, tendríamos entonces coseno de 45 es igual, sabemos que si este es el ángulo, el cateto adyacente es el que está al lado. En este caso sería BX sobre hipotenusa, que vale 25. Este 25 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y me quedaría coseno de 45 por 25 es igual a BY. En este caso me quedaría 17,75 el valor de BY.
Si nos damos cuenta, en este caso ambos valores son iguales. Eso se debe a que cuando el ángulo es de 45, Bx y By van a tener exactamente el mismo valor. ¿Listo? Pero solo con el ángulo de 45. Con un ángulo diferente tendrían que salir necesariamente valores diferentes. Listo. ¿Para qué nos sirven estas velocidades? Precisamente para trabajar los movimientos de forma diferente. Habíamos dicho que íbamos a trabajar un movimiento rectilíneo uniforme por un lado y una caída libre por el otro lado. Entonces comencemos con el movimiento rectilíneo uniforme. Datos en el MRU son velocidad, distancia y tiempo. En este caso, la velocidad inicial en X, perdón, aquí es X, velocidad inicial en X es 17.75, porque es el movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento horizontal. Entonces, por eso tomamos la velocidad en X. La distancia no la conozco y el tiempo tampoco lo conozco. ¿Listo? Vamos con la caída libre. Datos de la caída libre. En la caída libre yo sé que los datos son gravedad, tiempo, altura, velocidad inicial y velocidad final. La gravedad sabemos que es una constante de menos 9,8. El tiempo no lo conocemos, la altura tampoco. La velocidad inicial yo sé que es 17.75, porque es la velocidad con la que está saliendo el proyectil. Y la velocidad final que no la conozco. Listo, esos son los datos que tenemos. Ahora, el problema me dice, calcula el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance horizontal. Son tres cosas que debo calcular. Listo, comencemos con la altura máxima. ¿Por qué nos interesa o por qué nos conviene comenzar con la altura máxima? Si analizamos el movimiento en caída libre o en tiro parabólico inclusive, sabemos que la altura máxima cumple una característica. La altura máxima es ese punto en el cual el cuerpo ha dejado de subir y va a empezar a caer. ¿Listo? Esa es la altura máxima. Eso es lo que conocemos la altura máxima, el punto más alto, que en el tiro parabólico se considera justamente la mitad del movimiento. Listo. ¿Por qué es importante considerar este punto de la altura máxima? Porque si es el punto en el cual el cuerpo deja de subir y empieza a caer, yo sé que esa velocidad va a ser 0, porque ha dejado de moverse, ha dejado de subir para empezar a caer. Entonces, voy a poner un dato adicional. Velocidad final es igual a 0. Listo. Y eso me permite entonces calcular un tiempo. Sabemos que la fórmula de tiempo en caída libre es velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad. En este caso sería velocidad final 0 menos velocidad inicial 17,75 sobre la gravedad, que es menos 9,8. Tiempo sería igual. Si hacemos esa operación, nos quedaría menos 17.75 dividido para 9.8. Sería 1.81. Como en el numerador me queda negativo y en el denominador me queda negativo, se simplifica y el tiempo queda positivo. Sabemos que el tiempo es una cantidad escalar que siempre va a ser positivo. Listo, 1,81. 1,81 es el tiempo que tarda en llegar desde el punto de partida hasta su altura máxima. Eso es lo que se conoce en tiro parabólico como tiempo de subida, el tiempo que ha tardado en llegar hasta aquí. Como indicamos, esta altura máxima es justo la mitad del movimiento. Entonces, esto que me piden acá, que se llama tiempo de vuelo, es el tiempo total del cuerpo desde que sale hasta que llega. Entonces, si en llegar hasta la mitad se ha tardado 1,81, ese es el tiempo de subida, el tiempo de vuelo va a ser el doble, porque si desde aquí hasta acá tardó 1,81, se entiende que desde aquí hasta llegar a su punto más bajo se tardará exactamente el mismo tiempo.
Eso sería 1.81 por 2, que sería un total de 3.62. Este valor de aquí sería el tiempo de vuelo. Primera incógnita resuelta. Siguiente. Me dicen que calcule el alcance horizontal, es decir, la distancia en el eje X que se desplazó el cuerpo. Listo. Si hablamos del eje X, hablamos del movimiento rectilíneo uniforme. Yo sé que el tiempo que tardó en ir desde este punto hasta este punto es igual que el tiempo de vuelo. Entonces puedo decir que el tiempo aquí es 3,62. Y resulta fácil, porque la fórmula en MRU para la distancia es velocidad por tiempo. Distancia es igual, velocidad 17.75 por, en este caso, 3.62. Distancia es igual, multiplicamos entonces 17.75 por 3.62 y tenemos 0.75, 17.75, listo. Tenemos entonces que la distancia sería 64.25, 5 o 26 redondeado a dos cifras significativas. Ya tengo entonces el alcance horizontal. Listo. Lo único que me falta calcular es la altura máxima. La altura máxima. Recordemos entonces, la fórmula para calcular altura. Vamos un poquito para abajo. La fórmula para calcular altura es velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Listo. Altura entonces, velocidad inicial 17.75 por tiempo. Si voy a calcular la altura máxima, voy a tomar en cuenta 1.81, porque si tomo 3.62, la altura sería acá, sería 0, no tendría tanto sentido. 1.81 más gravedad que vale menos 9,8 por el tiempo que vale 1,81 al cuadrado y esto dividido para 2. Lo hacemos por parte. 17.75 por 1.81, 32,13. 32,13 más, y multiplicamos 1.81 al cuadrado por menos 9.8 dividido para 2. Me queda 16.05. Menos 16.05. ¿Listo? Entonces me quedaría altura máxima es igual 32.13 menos 16.05. Hacemos la resta. 32.13 menos 16.05. El resultado sería 16.08. ¿Qué sería la altura máxima en este caso? Entonces, recapitulemos un poco. El movimiento del tiro parabólico es un movimiento compuesto por un movimiento horizontal, que es el movimiento rectilíneo uniforme, y por un movimiento vertical, que es la caída libre. Lo primero que debemos hacer es descomponer la velocidad para poder determinar una velocidad en Y y una velocidad en X. Eso lo hacemos utilizando las funciones trigonométricas. Luego, con esas velocidades, planteamos los datos tanto para el MRU como para la caída libre. Posterior a ello, consideramos que en su altura máxima, la velocidad final es 0. Y tenemos en cuenta que hay dos tiempos. Un tiempo de subida, que es el tiempo que tarda en llegar desde el inicio hasta su altura máxima, y un tiempo de vuelo que es el doble. ¿Listo? El tiempo de subida es el que usamos para determinar la altura máxima. Y de esa manera podemos calcular tiempo de vuelo, la distancia en X y la altura máxima.